llamo Enriqueta Puig Lecuna. La edad, a decir la verdad, la edad. No hay... si tengo 90 años. Nací en Pasajes de San Juan, el 8 de junio del año 27. Hija de Viviano Puig Gómez y madre Cayetana Lecuna Aramberría. En la guerra civil tenía yo 9 años y nos tuvieron que evacuar de aquí, porque ya venían los nacionales aquí cogiendo todo. Y entonces había aquí una factoría de barcos de la Pisbe, bacaladeros, y en uno de esos barcos fuimos evacuados. El barco se llamaba Euskal Herria. Bueno, fuimos evacuados. Mi madre cogió un fardel, una sábana, metió todo lo que pudo y como mi madre, todas las familias nos fuimos a evacuar. Fuimos a Bilbao, a Portugalete. Nosotros a Portugalete nos tocó. Y estuvimos allí todo, pues hasta que llegaron los nacionales, hasta que cogieron Bilbao y todo. Tuvimos mucho tiempo. Y allí, pues nada, venían los aviones a bombardear. Eran alemanes. Primero venía un avión grande. El abuelo le llamaba, y luego venían los cazas. Y los cazas, los aviones pequeños, los cazas ametrallaban a la gente. Que se ve, han echado en la televisión muchas veces toda la gente corriendo. Y donde vivíamos nosotros estaba el puente colgante, el transbordador. Y querían echar aquello. Y nosotros en el túnel metidas, mi madre con todos los hijos. Y así estuvimos pasando allí, no sé cuánto tiempo hicimos. Y claro, la guerra iba avanzando, los nacionales iban cogiendo. Teníamos un barco, nuestro de mi padre era el barco, un barco pequeño pesquero. Se llamaba Corazón de Jesús. Jesús en Villoza, en vasco, se llamaba Corazón de Jesús. Nos metimos todos allí, todos los familiares, con todos los críos, y a Santander fuimos. Y claro, la guerra avanzaba cada vez más. Ah, por cierto, estando en Portugalete, mi padre solía ir a la playa a coger arena para poner, ¿cómo se dice? Corta eso porque voy a tardar. Ponía para que no pasarían los barricadas. Y estaban en la playa cogiendo arena. Y a mi padre le salió una hernia de miedo, una hernia estrangulada. Y no podía. Y le tuvieron que llevar, le dieron fecha para ir a operarse al Hospital Basurco, a Bilbao. Y fue, ahora ha hecho 80 años, el bombardeo de Guernica. Cuando llegó mi padre creyendo que le iban a operar, tuvo que venir sin operar porque vio camiones de muertos, heridos, entre ellos monjas, porque hicieron en Guernica, hicieron la ciudad mártir, le llamábamos. Hicieron muchos muertos. Mi padre, el pobre, sin operar, a casa. Horrorizados vinieron. Y es que es lo que he dicho antes, cuando avanzaron, pues nosotros tuvimos que ir a Santander. En Santander, pues había el que quería ir, refugiados que querían ir a Francia. Muchos fueron a Barcelona, otros a Francia, otros a Bélgica, a Rusia. Y a nosotros nos tocó a Francia, en un barco inglés, el Alice Marie. Era inglés y era neutral. Y claro, estaban en la mar, en la costa, estaban el Almirante Cervera y el España, que eran barcos nacionales. No nos dejaban entrar, salir, pero nosotros, camuflados, fuimos en un barco inglés hasta Francia fuimos. Pasemos 5 días y 5 noches navegando. En la quilla del barco, allí, todos amontonados. Que por cierto, la tripulación eran japoneses, la tripulación, barco inglés y japoneses. No sé qué clase de barco era. Yo solo me acuerdo que tenía sed una noche y del camarote me escapé y agua. Me dieron agua en unas tazas de madera que eran así, unos cuencos estos de madera. Y pasemos un viaje muy duro, fue muy duro. Y lleguemos a Francia. En cuanto lleguemos a Francia,
pues nos recibieron muy bien los franceses. Una pasarela nos pusieron y a la vez que íbamos saliendo del barco, nos iban, ¿cómo se dice?, vacunándonos y mirándonos la cabeza. Claro, veníamos de un sitio, el control de la sanidad, enfermeras y todos muy bien nos recibieron. Y nos llevaron a unas barracas. Se hizo cargo el gobierno vasco. La delegación del gobierno vasco que estaba en Bayona. Nos recogieron. Pero el padre no vino, a los hombres nos dejaban salir. La madre con los hijos. Los hombres tenían que estar de retaguardia, tenían que estar en la guerra. Mi padre le pidió, pues, ¿cuántos años tendría? 40, 45 años. Y los hombres no podían salir. Y mi madre con todos los hijos, como mi madre, todos, pues en una barraca nos llevaron y luego nos repartieron a las colonias. A nosotros nos toca un pueblecito que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port en francés. Y en euskera se llama Don Ivane Garaxi. Y allí hay un fuerte, la Citadel, y estuvimos 500 niños refugiados. La madre no tenía que estar, sin la madre, 500 niños, porque había muchos de aquí de Bilbao que fueron dejando los padres, los hijos a La Habana, fueron a La Habana, ya se ven barcos despidiéndose de los niños. Muchos niños fueron a Rusia y no volvieron más. Nosotros tuvimos la suerte que la madre se quedó en Francia, trabajando de cocinera en un hotel. Pero el padre estaba en la zona de esto. Bueno, pues 500 niños allí, repartidos. Teníamos en la colonia, muy bien nos pasemos, 3 años, 3 años. Yo tenía 9 años. Y teníamos curas. Me acuerdo los nombres de los curas. ¿Quieres que diga los nombres de los curas? Uno se llamaba don Fortunato Unzúe. El otro se llamaba don Pedro Menchaca. El otro don Juan María Beovide. Fíjate, sí me acuerdo. Y luego teníamos maestras, andereños, y teníamos grupos. Cada maestra tenía pues unos 20 o 30 chavalas, según la edad. Porque nosotros éramos muchos hermanos, éramos allí 6 hermanos, pero según la edad yo no podía vivir con mi hermana con las de su edad. Los grupos se habían repartido según los años. Yo con los de... Y estuvimos en la colonia, pero no vivíamos juntos. Íbamos a la escuela, a la Icastola todo en vasco. Entonces teníamos andereño, hacía como de madre nuestra. Teníamos un cuarto grande con camas de hierro y allí dormíamos. Además los colchones eran de paja, no de hierba, yo no sé. Y claro, yo a los hermanos les veía, pero no vivíamos con ellos, separados. Claro, 500 niños. Y teníamos maestras muy buenas. Te diré, mi maestra era de Lezo, Miriam Guezada. La de mi hermana era Rosita de Querica. La de la otra hermana se llamaba Flora Unzueta. La otra se llamaba Polixene Trabudúa. Esta fue una... Polixene Trabudúa, No era cualquiera, Era una macume de toda la vida del PNV. Muy borroca. Mi marido era futbolista fue muy famoso futbolista del Bilbao, del Atlético de Bilbao. Fíjate con qué gente estuvimos. Con una hermana de Saseta. Saseta fue un gudari que le mataron. Doña Julia Saseta. Y allí pues pasemos muy bien. Solo he andado con 9 años, 3 años en la escuela, Yo no he ido más a la escuela. No he ido más a la escuela. Y todo en vasco. Luego cuando terminó la guerra, pues ya volvimos. Los que querían volver, pero joder, aquello fue de traca. Con decirte que cuando vinimos la posguerra fue horroroso aquí. No teníamos nada. Mi padre, cuando cogieron Santander y Asturias, en un barco lequeitiano, con unos de Lequeitio, aparecieron en Bayona. Y claro, estaba la delegación del gobierno vasco allí. Y reclamaban, cuando iban, reclamaban, mi familia es esto. Y allí sabían dónde estábamos. Y ya nos juntemos con el padre en Francia. Y es cuando mi padre y mi madre trabajaban, pero los hijos estábamos en la colonia, allí educándonos. Fíjate, en 3 años no nos juntemos, solo en la colonia, como te he dicho, esparcidos estábamos. Y luego todos juntos, todos los hermanos. Pero nació una hermana, fíjate, mira, ya tenían ganas de tener hijos. Cuando se juntaron mi padre y mi madre en Francia y nosotros en la colonia, se llama Maripaz. Mi madre le puso el nombre de Maripaz,
Le llamamos Pachita. Y, uy, una hermana más, con una hija más vino. Cuando fue de aquí evacuada, una niña, María Eshun, que murió la pobre, con 8 días fue, y vino con una hija más, nacida y francesa, que por cierto se cabrea cuando le decimos que es francesa. Mi padre, ay, la Paz, María Paz, le puso el nombre, todavía vive. Bueno, la cuestión que vinimos y nada, una miseria. El barco nos echaron las bombas, aquel vaporcito del Jesús en Villosa. Nosotros estábamos en Francia, mi padre quedó, claro, no lo podían. Y va, y un bombardeo que hubo en el muelle estaba, y va y echan el barco a pique, mi pobre padre, sacando las redes, el buzo venir. Da ganas de llorar. Y cuando vivimos aquí, nada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esta casa era. Yo he nacido en esta casa. Y mira, un hermano mío, Ramón, pobre, hizo la comunión y todo. Fíjate si éramos religiosos, ¿eh? Nos decían rojos que éramos comunistas, que éramos... Hizo la comunión. ¿Y sabes quién fue? Monzón. Para mí el mejor político ha sido Telesforo Monzón, Johnny Dígoras y ahora Otegi. Lo demás no me fío de nadie. Eso estoy contándote extra, ¿eh? Extra, no es igual que la otra, ¿eh? Bueno, vinimos y nada. Y tenía una madre, aquella sacaba de bajo tierra el pan para sus hijos. Tenía una personalidad. Y mi padre más fino, uno de los pescadores más finos. El otro día no dije eso. Se me olvidó. ¿Por qué surgió la ETA? Dije, tengo ahí. Pero claro, surgió la ETA. Mi marido estuvo en la cárcel en Logroño, en la Plaza Toros, hasta aquí de piejos, los pobres. Y claro, cuando venía Franco a veranear a Ayete, al Palacio de Ayete, pues todos estos que habían estado en la guerra les llevaban a Ondarreta. Ondarreta es la cárcel. Y él, hasta pasar el verano. Por cierto, tenía el Azor, el yate Azor, tenía un cañoncito pequeño y a matar cachalotes. El cachalote es un pescado grande. Se sentaba con su cañoncito y pim, pam, pum. Y luego traían de aquí a remorque los cachalotes. Al remorque traían grandes unos pescados. Ya lo que hacía. Y mi padre se cabreaba. Mi padre decía, no hay derecho a lo que están haciendo. Pues el cachalote es uno de los pescados más nobles de la mar. Mira qué grandes son, ¿eh? ¿Sabes por qué son nobles? Porque cuando un pescado grande les persigue al pequeño, se guarda debajo de la tripa de ese cachalote. Y le ampara al pescado pequeño, ese cachalote que mataba a Franco. Es verdad, ¿eh? No te rías tú, Maruja. Y decía mi padre, ¿para qué nos matan a los pobres pescados? Si se amparan ahí debajo de la tripa del cachalote y ese por dar gusto al cañón ahí... Que llevaban a Ondarreta detenidos a todos. Y entonces los hijos, los nietos de esos, ¿cómo? Euskal Herria está. O sea, todavía decimos, Gore Euskadi askatuta, porque yo he nacido con la guerra y voy a morir con la guerra, porque hay gudaris todavía en la cárcel. Están en la cárcel, gudaris todavía quedan de la ETA. Y son los herederos de esos prisioneros pobres. A todos los que estaban fichados, que había prisioneros que estaban fichados, estaban libres, pues les metían en la cárcel en Ondarreta. Mientras duraba el veraneo de Franco estaban allí. Luego cuando iba Franco a Madrid les sacaban otra vez. Y todo eso. Y luego pues hemos estado muy perseguidos, nos han castigado mucho. Y entonces pues eso surgió. Y decían, el lema nuestro era, Nerea aitaren itxia defendituko dut. Yo defenderé la casa de mi padre. Y Euskal Herria askatu. Y todavía decimos Gore Euskadi askatuta, que quiere decir Gore Euskadi, esto libre. Pero no estamos libres todavía. Bueno, ahora ya se puede hablar más. Si no, mira, no hablaría yo estas cosas. Aunque me lleven a la cárcel hoy la leche.